de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. A ver, comenzamos el recorrido el día de hoy a las 6:17 de la mañana con esto que titula El Diario. Delcy Rodríguez anunció una amnistía general a todos los presos por razones políticas el día viernes, aunque no de manera inmediata. Y me explico. Durante el acto de apertura del año judicial 2026, en el Tribunal Supremo de Justicia, indicó que una comisión llevará en los próximos días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para formalizar la anulación de las causas judiciales por razones políticas existentes desde el año 1999 hasta la actualidad. Además, Rodríguez aclaró que la ley de amnistía general no incluirá a todos los presos políticos. Aseguró que quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla la Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Esta es una cita textual. En ese sentido, el Nacional nos tiene que la organización no gubernamental Foro Penal presentó este sábado un anteproyecto de ley de amnistía general con el objetivo de promover la reconciliación nacional y poner fin a procesos de persecución política en Venezuela. El borrador, elaborado por Gonzalo Imiop Santomé, con la colaboración de Alfredo Romero y Luis Armando Betancourt, plantea un mecanismo de justicia constitucional correctiva orientado a restituir derechos vulnerados por razones políticas. De acuerdo con el documento, la iniciativa busca extinguir todas las acciones judiciales, administrativas y laborales emprendidas contra ciudadanos que hayan sido objeto de investigaciones, sanciones o condenados por hechos de naturaleza política desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esa eventual ley. En el Nacional también leemos que la Plataforma Unitaria Democrática reclamó el viernes que la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez incluya la libertad plena e incondicional de todos los presos por razones políticas y que permita el regreso de los dirigentes que se encuentran en el exilio y la anulación de sus inhabilitaciones políticas. A todas estas, el gobierno de España emitió un comunicado celebrando el anuncio de la amnistía por parte de Venezuela. Tenemos desde allí un reporte desde la capital, desde Madrid, con Luis Martínez. Ante esta declaración, el Ejecutivo, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través del ministro José Manuel Álvarez, ha dado la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una ley de amnistía general fechada desde 1999 hasta la actualidad. España anima a que la ley se concrete con rapidez. Esto ha sido parte del comunicado del Ministerio de Exteriores. También Álvarez trasladó a su homólogo Iván Gil en una llamada este sábado la bienvenida de esta ley de amnistía antes de declarar que el país está dispuesto a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa. Y bueno, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo. Familiares de argentinos detenidos en Venezuela exigieron este sábado que sus casos sean incluidos en la ley de amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez para liberar a los presos por razones políticas desde 1999, como hemos escuchado, hasta la actualidad. En una conferencia de prensa en el Centro Venezolano Argentino en Buenos Aires, las familias del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en Venezuela, reclamaron que la medida de gracia incluya sus nombres. María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, quien lleva 419 días privados de libertad, dijo ante la prensa: lo estamos esperando, su hijo lo está esperando. La ley de amnistía la aplaudiremos cuando sean todos los presos liberados. Cita textual. Y el diario nos tiene que la ONG Programa Venezolano de Educación en Acción y Derechos Humanos, es decir, PROVEA, informó el viernes de la excarcelación del abogado y activista de la organización Eduardo Torres, quien fue detenido en mayo del año pasado, acusado de estar presuntamente vinculado a una trama para generar violencia en los comicios regionales y legislativos de ese mes. La organización recordó que Torres permaneció incomunicado en el helicoide, sede del SEBIN en Caracas, sin acceso a visita de familia o abogados de confianza tras su detención el 9 de mayo, insisto, del año pasado. Y CNN nos tiene que el activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado también este domingo en Caracas, según anunció su familia, después de pasar más de 4 años detenido. Luego de 1,675 días, es decir, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día. Mi hermano Javier Tarazona está en libertad. Eso lo publicó en X Rafael Tarazona, quien también pasó unos meses detenido. El activista dirigió Fundarredes, una ONG que denunciaba la presencia de guerrilla y de paramilitares en Venezuela. En 2021, Tarazona fue imputado por terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, cargos que siempre rechazó. Horas después de su excarcelación, Tarazona concedió una entrevista a AFP
en la que contó: viví el dolor de la cárcel, de la prisión, mi familia a 900 kilómetros, 4 hijos esperándome, mis estudiantes, mi gente, las víctimas, hasta ahí la cita textual, pero agregan acá: yo creo que Venezuela necesita reconciliarse justamente en la justicia, según consideración de Javier Tarazona. Y el Nacional nos tiene que el expreso Óscar Castañeda vivió un emotivo reencuentro con su familia tras ser excarcelado el domingo. Al joven lo recibió su familia, sin embargo, inicialmente no reconoció a sus parientes y se evidenció que presentaba dificultades incluso para caminar. Castañeda estaba detenido desde hace más de un año, cuando solo tenía 20 días de haber regresado a Venezuela tras ser migrante durante 5 años en Colombia. Se le imputaron los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Estuvo recluido en el centro de detención del Helicoide en Caracas. Como les decía, esos algunos casos puntuales, pero veamos cifras gruesas. Por ejemplo, el Nacional nos tiene que el presidente de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, indicó este domingo que al menos 33 detenidos por motivos políticos han sido excarcelados durante la jornada. Domingo, entre ellos el médico Pedro Fernández, detenido en octubre pasado, un día después de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Entre los excarcelados también se encuentran los dirigentes de Vente Venezuela, los militares Yandir Logiodice, William Antonio Díaz Rolón, Víctor Castillo y Luis Isturiz, y el ciudadano ítalo-venezolano Mauricio Giampaoli. Según la ONG, se han registrado 344 excarcelaciones desde el 8 de enero. Entonces, 33 el domingo, 344 en total, según Foro Penal. Ahora, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón informa a través de su cuenta en X que se han registrado 341 excarcelaciones hasta el 1 de febrero, 3 de diferencia con el Foro Penal. Y citan acá: este domingo 1 de febrero hemos confirmado nuevas excarcelaciones, lo que eleva a 341 la cifra verificada desde el 8 de enero de 2026 hasta la fecha. Cada excarcelación constituye un acto que restituye parcialmente el derecho fundamental a la libertad personal, consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y ojo, aunque no liberado, los hijos de Juan Pablo Guanipa lograron visitar a su padre este domingo tras casi 9 meses detenido. Esto lo informó Ramón Guanipa, hijo mayor del dirigente político, quien detalló que se encuentra en buenas condiciones físicas y está más firme y más fuerte que nunca. Antes de estas visitas solo pude verlo por 20 minutos hace varios meses. Fue un momento muy emotivo para todos. Mi familia ha estado separada desde que papá entró en la clandestinidad hace año y medio. Estoy seguro de que pronto podremos repetir el abrazo familiar, pero esta vez en casa y con papá en libertad plena. Cita textual para él, para el hijo mayor de Juan Pablo Guanipa. Y el Nacional recoge que varios excarcelados, entre ellos Nick Evans, Ángel Godoy, también se vio por allí Roland Carreño, Biagio Pilieri, se sumaron a la colecta que se realizó para beneficiar a las familias de detenidos por razones políticas que han permanecido en vigilia frente a los centros de reclusión del país. La iniciativa del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela busca recaudar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y abrigos. La actividad se llevó a cabo este sábado 31 de enero en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Por cierto que familiares, algunos que han estado en vigilia, han venido denunciando la presencia de motorizados que se acercan y les toman fotos, les registran con sus teléfonos celulares. A ver, en confirmado, encontramos también que los cardenales Baltasar Porras y Diego Padrón, así como el obispo Ovidio Pérez Morales, emitieron un documento en el que pidieron a las autoridades venezolanas respetar lo establecido en la Constitución. Según los 3 líderes religiosos, Venezuela necesita implementar acciones que ayuden a la convivencia nacional en materia política, social y comunicacional. Y también allí, en confirmado, leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado que podría juntar al oficialismo y a la oposición para acercar posturas para una solución democrática en Venezuela. 626, hablando de Estados Unidos, Laura Farnsworth Dogu, la nueva enviada de Estados Unidos al país, llegó a Caracas el sábado en un momento en el que la administración Trump busca reabrir la embajada luego de casi 7 años. Acabo de llegar a Venezuela, mi equipo y yo estamos listos para trabajar. Eso lo dijo Dogu, se le coloca en todos los medios como Laura Dogu. Dijo Dogu en una publicación en redes sociales. La publicación incluía 2 fotos de la nueva enviada bajando de un avión y caminando también por la pista de aterrizaje. Iván Gil confirmó el sábado el inicio de conversaciones formales con la jefa de la misión estadounidense, Laura Dogu. El encuentro marca el hito más importante en la comunicación directa entre Caracas y Washington tras los recientes cambios políticos en la nación. Y la oposición de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, hizo votos ese sábado para que la llegada de la nueva encargada de negocios de Estados Unidos marque el inicio de una nueva etapa en la compleja situación, cita textual, que atraviesa el país. Así lo recoge EFE. Además,
inició el proceso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela. Tenemos un reporte de Ginette González. Autoridades venezolanas y dominicanas informaron este domingo 1 de febrero a la opinión pública que luego de un trabajo conjunto se decidió reactivar en los próximos días los servicios consulares de la República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo. Igualmente, los gobiernos dieron instrucción a sus autoridades aeronáuticas para restablecer la conexión aérea, las operaciones aerocomerciales entre ambos países. Y el diario nos tiene que la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, de la ALAP, y del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, Turismo, Marisela de Loaiza, adelantó que la reanudación de vuelos comerciales entre Venezuela y en este caso Estados Unidos podría oficializarse después de marzo 2026. Loaiza evaluó como una buena señal, una muy buena señal, el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la apertura de conexiones aéreas con Venezuela, pero advirtió que aún persisten barreras que impiden una pronta implementación de los vuelos. Y hablando de la conectividad, la aerolínea panameña Copa Airlines anunció la reactivación de sus operaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela tras la reapertura del servicio aéreo entre ambos países. A través de un comunicado, la empresa informó que desde el 30 de enero se restablecen las ventas de boletos entre Estados Unidos y Venezuela tras la reapertura del servicio aéreo entre ambos países de conformidad con la orden 2026-1-24 del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Economía. En confirmado leemos que el presidente Donald Trump ratificó este sábado que está trabajando con las autoridades de Venezuela para la venta de petróleo y aseguró que las ganancias serán repartidas entre ambos países. Citan acá en confirmado: nos estamos llevando muy bien con el liderazgo de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo. Vamos a vender mucho petróleo y nosotros tomaremos algo y ellos tomarán mucho. Y les va a ir muy bien. Van a ganar más dinero del que jamás hayan ganado y van a ser beneficioso para todos. Creo que con Venezuela las cosas realmente van a mejorar. Cita textual hasta allí. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Por cierto que Delcy Rodríguez anunció este domingo que zarpó el buque con la primera carga de gas licuado de petróleo tras haber informado hace 2 semanas que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en mayores detalles. Así lo recoge F, y gas será para nosotros tema en el programa el día de hoy a eso de las 7:40 de la mañana. Volviendo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado un acuerdo con la India para que compre crudo de Venezuela. India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo, lo explicó a la prensa, de nuevo a bordo del avión presidencial. Y Finanzas Digital nos tiene que Chevron reportó el viernes ganancias ajustadas por encima de las expectativas de mercado, pese a la caída de los precios de crudo durante 2025. La compañía, actualmente el único productor estadounidense activo en Venezuela, también confirmó que está evaluando nuevas oportunidades de inversión en el país. En el cuarto trimestre, la petrolera registró ganancias ajustadas de $1,52 por acción, por encima del consenso de $1,45, aunque por debajo de los 2,06 obtenidos un año antes. El director ejecutivo, Mike Wirth, afirmó que la empresa ve un significativo potencial a largo plazo en Venezuela y reiteró su compromiso con las operaciones en el país. Chevron produce actualmente 250,000 barriles diarios de petróleo, y estima que podría aumentar ese volumen en 50% en un plazo de 18 a 24 meses, sujeto a nuevas autorizaciones del gobierno de los Estados Unidos, según la directora financiera Eimear Bonner. Eso, repito, en Finanzas Digital. Vamos a hacer una pausa, volveremos sobre el tema económico. Hay más aún en petróleo, el sector empresarial muy activo. Hoy tendremos a Felipe Capozzolo con nosotros, presidente de Fede Cámaras, acá en el estudio. Antes vamos a escuchar algo de buena música. Adam Ant y Wonderful, maravilloso. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
acompañarnos en la señal de éxitos, permítame comparar algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Por Tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, sino la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa, 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, sino absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa está oleada en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Calidad en tu mesa, @portumesa.be. Y toma el control, conéctate con Digitel. Llévate tu línea gratis 422 con el número que prefieras y volte allí. Al recargar y activar tu plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas y con redes sociales incluidas, actívala en la aplicación Digitel, en los centros de atención o agentes autorizados. Promoción autorizada por la SUNDE del 15 de enero al 9 de abril 2026. Y hablemos también del Grupo San Simón. Hay cosas que solo el tiempo puede probar. Proyectos que no se miden por la velocidad, sino por la capacidad de sostenerse. Grupo San Simón es parte de esa historia, una empresa que ha crecido paso a paso, con disciplina, con coherencia y con una forma muy clara de entender el trabajo. Hoy, ese recorrido se refleja en un nuevo y gran capítulo, su entrada en el mercado de valores venezolano, como resultado de años de constancia. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y cierro hablándoles de Fospuca. En Fospuca siguen adelante con la misma convicción de siempre y la mirada puesta en el futuro. Cada día trabajan para cuidar nuestras ciudades, para mantenerlas limpias, ordenadas, vivas, con equipos comprometidos y una vocación que no se detiene, porque creen que Venezuela merece ciudades que sean referencia, ciudades que se disfruten, ciudades que se cuiden. Siguen elevando el estándar, poniendo la vara en alto y haciendo bien lo que saben hacer bien. Fospuca, comprometidos con las ciudades que Venezuela merece. Lecturas informativas con Román Losinski. Retomamos los titulares y nos mantenemos con la economía porque Banca y Negocios nos tiene que tras el anuncio de alivio de sanciones a Venezuela por parte de la administración de Donald Trump y la reciente aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos, el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma Egea, anunció que la estatal energética Ecopetrol y otras empresas colombianas del sector hidrocarburos podrían retomar operaciones en Venezuela. Podría ser posible, más temprano que tarde, traer gas natural, GLP, y que Ecopetrol y empresas colombianas participen de la exploración, producción y el transporte de crudo y derivados, sin perjuicio de la gran apuesta de generación de energías limpias en Venezuela. Hasta ahí la cita textual. Esto lo publicó Palma Egea a través de su perfil oficial en la plataforma X. Y también en Banca y Negocios leemos que de cara a los acuerdos energéticos establecidos entre Venezuela y Estados Unidos para la recuperación de la industria petrolera nacional, la primera vicepresidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, Tiziana Polesel, planteó que se debe dar prioridad a las empresas y mano de obra venezolana. La dirigente empresarial destacó que la recuperación de la industria nacional de hidrocarburos va a redundar en beneficio para las empresas nacionales y que desde el gremio están haciendo muchísimo énfasis en el sector privado, en la importancia que te tome en cuenta a la empresa venezolana. Insisto, hoy tendremos a Felipe Capozzolo y tendremos de hecho a Tiziana esta misma semana, pero el miércoles y en La Rocola. Vamos a hablar de otros temas con ella. Pero hoy, Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras en nuestro espacio. Vamos a Mundo UR. Empresarios, en este caso de Falcón, consideran que existen sectores importantes que complementan la economía más allá de la industria petrolera. Es un reporte de Douglas Durán. El gremio señaló que aunque hay muchas expectativas con las inversiones petroleras y que en gran manera sería de provecho para el Estado, Falcón también cuenta con otros actores económicos de gran importancia que movilizan el aparato comercial. Carlos Medina, presidente de Fedecámaras Falcón. También es muy importante que tenemos los otros actores de la economía. Turismo, tenemos la exportación, tenemos la inmobiliaria, tenemos comercio, por supuesto comercio, y algo muy importante, que es el sector primario, ganadería, pesca y la parte agrícola. El representante aseguró que es indispensable contar con el apoyo de todos los sectores como el público, social y privado para activar el aparato productor y de comercio y así garantizar un beneficio estable en la entidad. Y el presidente de la Cámara de Industriales de Lara, Gil Lemos, su nombre, respalda las iniciativas para reactivar la industria petrolera del país. En este caso un reporte pero de Ramón Vélez.
Señala que en el caso del occidente venezolano ya han comenzado a recibir contactos con empresas transnacionales quienes están en fase de exploración para conocer con qué se cuenta y así posteriormente ellos mismos irán buscando las vacantes en distintas áreas que sostiene beneficiaría directamente a los proveedores de la industria petrolera. Gil Lemos, presidente de la Cámara de Industriales en Lara, 10 de la mañana. Hemos recibido un formulario que estamos llenando las empresas dedicadas al sector metalmecánico, donde hemos puesto nuestros datos de contacto al día y los rubros y los productos que podemos producir, precisamente porque es ese sector metalúrgico, metalmecánico que puede responder bastante bien. Durante su intervención aplaudió también la reactivación de una de las plantas de acería situadas en el Complejo Siderúrgico Nacional en Barquisimeto, destacando que ante este escenario se requiere mayor inversión para este sector para que cubra sus necesidades con el pasar de los meses. Fede Cámaras Mérida considera necesaria una inversión en materia de vialidad para potenciar la producción en la zona andina del país. En este caso es un reporte de Jade Delgado. La institución gremial señala que existen vías deterioradas que requieren atención para transportar con normalidad los rubros desde las zonas de producción hasta las ciudades. Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras en Mérida. La situación nuestra en los Andes venezolanos está marcada por la desigualdad, una infraestructura vial que no nos permite realmente una integración perfecta con el resto del país. Estos son estados productivos, estados que requieren que muchos de estos beneficios económicos sirvan para reconstruir la vialidad agrícola, nuestras vías principales. El empresario explica que es importante que se impulse la exportación de diversos rubros que se producen en distintos ejes del estado andino. Tenemos la palma africana, por ejemplo, tenemos el cacao, que tenemos que fortalecer y lograr eso con visión de exportación. El aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía fue diseñado con la segunda pista más larga del país, con una visión exportadora. Dijo que existe un importante número de personas y familias con potencial en la producción, ganadería, agricultura, turismo y educación, listas para ser útiles al futuro nacional, pero que requieren el apoyo del Estado. Servicios públicos. En Mundo VR se lee que se ha ordenado la reestructuración del sistema hídrico nacional y se ha designado a Hidroven como autoridad única en ese sector. Hay un reporte de Derlis Marchán Pérez. En Gaceta Oficial número 43.304 del 27 de enero de 2026 se informó sobre la medida. El documento especifica que todas las hidrológicas estadales y municipales que estén bajo la administración de gobernaciones y alcaldías transfieran sus competencias a la hidrológica venezolana como una medida urgente, excepcional y necesaria para garantizar a los ciudadanos un servicio de agua eficiente. En la Gaceta también se establece la creación de todas las estructuras de gerencias estadales que funcionarán como representantes de Hidroven en cada entidad. Las gobernaciones y alcaldías tienen un plazo de 30 días continuos para ejecutar la reestructuración. Salud. Leemos en Mundo VR que el Colegio de Médicos del Estado de Aragua alertó sobre los riesgos de la calima y las altas temperaturas. Vamos a escuchar a Carmen Elisa Pecorelli. Las quemas forestales propias del periodo de sequía en la región central del país, específicamente en el estado Aragua, hace una alerta al gremio médico con el fin de llamar la atención de mujeres, hombres, adultos y niños, con el fin de que cuiden condiciones respiratorias crónicas. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos en la región aragüeña, 31 de enero, 12 del mediodía. Evitar ambientes donde haya exceso de humo, exceso de polvo, calor excesivo, olores demasiado fuertes y que puedan estimular algún tipo de patología respiratoria alta o baja. Por otra parte, hizo un llamado a no automedicarse ante cualquier síntoma respiratorio y de manera responsable acudir al médico. Son las 6:46 de la mañana. Caramba, y en materia de sucesos, leemos en Mundo VR que un niño de 8 años de edad murió tras un presunto accidente con arma de fuego en la población de Camaguán, en el estado Guárico. Tenemos un reporte de Jorge González. De acuerdo con la información recabada, el hecho ocurrió en el sector rural Chiribital, parroquia ubicada en la zona de Puerto Miranda, perteneciente al municipio Esteros de Camaguán. Fuentes ligadas a este caso indicaron que la víctima de 8 años se encontraba dentro de su casa. Presuntamente estaba jugando con un arma de fuego tipo escopeta junto a su hermano de 13 años de edad. Las primeras investigaciones del hecho indican que la escopeta se accionó accidentalmente. El disparo hirió al niño en la región pectoral. Los dos menores de edad se encontraban solos dentro de la vivienda.
vivienda. El padre de ambos niños estaba fuera realizando labores del campo cuando escuchó la detonación. Al regresar a la casa encontró al pequeño malherido. Fue trasladado a un centro de salud en la zona, pero murió en el trayecto y llegó al lugar sin signos vitales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lleva a cabo las investigaciones sobre este hecho. Qué tristeza, pasa su alma y fortaleza a sus familiares. Son las 6:47. Planeta de Naciones. Internacionales. Bien, vamos a hablar de Colombia y hay al menos 4 titulares sobre ese país. Déjeme decirle que hace apenas 10 minutos el presidente Gustavo Petro llegó a Washington, a los Estados Unidos, para esa reunión con Donald Trump. 6:36 minutos de la mañana. En Centroamérica, comencemos primero en Centroamérica y luego vamos a Sudamérica y particularmente, como les decía, Colombia. Pero la politóloga de derecha, Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó la noche de este domingo la presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo tras una campaña en la que se presentó como la heredera del actual presidente Rodrigo Chávez y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población. Con 94% de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía 48,3% con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por el candidato socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, con 33,3%. Politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, Fernández se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica, luego de Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, que gobernó entre 2010 y 2014. Sudamérica. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó El Salvador del presidente Nayib Bukele y viajó hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, donde están encarcelados miles de pandilleros para tomar ideas, dijo. Eso en Europa Press. Luego en F, vemos que la cifra de agentes de la Policía Nacional Civil asesinados en Guatemala ascendió este sábado a 11 tras confirmarse el fallecimiento de un oficial que se encontraba gravemente herido debido a la ofensiva armada lanzada por la pandilla Barrio 18. Las autoridades dicen que los ataques de la estructura criminal responden como represalia a la reciente recuperación del control estatal de 3 centros carcelarios, donde el pasado 17 de enero se registraron motines. Y ahora sí, Colombia. Conocido ya que el presidente Petro se encuentra en Washington, decir que Ecuador y Colombia activaron aranceles de 30% desde este 1 de febrero. Tenemos la información con Estefanía Chaparro. La decisión responde a una disputa comercial y temas de seguridad en la frontera común, tras un anuncio sorpresivo del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad a los productos colombianos. Esa tasa va a servir para también financiar, porque el costo, la seguridad cuesta, la tecnología cuesta, el control fronterizo cuesta y todas las medidas que tenemos que tomar para proteger a nuestra gente cuestan. Noboa sostuvo que la medida se justifica por la supuesta falta de cooperación entre el gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, aunque Colombia ha negado estas acusaciones. En respuesta, el presidente Gustavo Petro impuso un gravamen similar del 30% a productos ecuatorianos, entre ellos aceite, arroz, granos y otros bienes que representan un volumen importante de las importaciones desde Ecuador. Los sectores productivos y exportadores en ambos países han advertido sobre el potencial impacto negativo, incluyendo el aumento de costos de producción. Además, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, una decisión que podría tener repercusiones en el abastecimiento energético en medio de una tensión que todavía busca canales de diálogos para su resolución. Y en Colombia se confirmó el primer caso de viruela símica en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud activaron el cerco epidemiológico y tenemos la información con Oscar Pineda. La Secretaría de Salud Distrital activó los protocolos de respuesta epidemiológica que incluyen estudios de campo, rastreo e identificación de contactos estrechos del paciente, también seguimiento médico y la implementación de un cerco sanitario para cortar posibles cadenas de transmisión y reducir riesgos para la comunidad. Barranca Bermeja está ubicada en la zona occidental del departamento de Santander, fronterizo con Venezuela. Andrés Manosalva, secretario de Salud de Barranca Bermeja, sábado 1 de la tarde. Hemos sido notificados por parte del Instituto Nacional de Salud en coordinación con el Departamento de Santander del primer caso de viruela símica más conocida como viruela del mono. Este caso de una persona zonificada en Barranca Bermeja de género masculino, mayor de edad, de 37 años específicamente. Actualmente el paciente de 37 años está en Bucaramanga, donde recibe atención médica y seguimiento clínico. Fiebre, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de ganglios y la aparición de lesiones en la piel son algunos de los síntomas más frecuentes de la viruela del mono.
Y en Colombia, alias Gonzalito, requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y segundo al mando del poderoso clan del Golfo, murió ahogado en un accidente fluvial, indicaron medios locales y agencias de noticias este domingo. Según reportes, la embarcación en la que se transportaba el líder criminal naufragó en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. Y el presidente Gustavo Petro, ya lo sabemos, viajó a Washington para una crucial reunión con su par estadounidense Donald Trump. Ha llegado hace unos 15 minutos aproximadamente. Vamos precisamente allí. Norteamérica. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE o ICE, que fueron tan protagonistas como los músicos ayer en el Grammy, podrán realizar detenciones sin presentar una orden de arresto. Tenemos con la información a Stephanie de Sousa. La medida amplía las facultades operativas de los agentes migratorios, permitiéndoles detener personas cuando consideren que existe causa probable, incluso sin la autorización previa de un juez. Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca agilizar los procedimientos y fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos legales han reaccionado con preocupación. Advierten que esta decisión debilita el Estado de Derecho y abre la puerta a abusos de poder, detenciones arbitrarias y perfiles raciales, especialmente contra comunidades migrantes. Grupos civiles sostienen que la práctica podría violar la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a las personas frente a registros y detenciones irrazonables. Además, alertan sobre el impacto que tendrá en la confianza entre comunidades y las fuerzas del poder. Mientras el debate crece, distintas organizaciones evalúan acciones legales para frenar la aplicación de la medida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que Cuba acudirá a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo por las restricciones para la llegada de petróleo a la isla y negó que esta situación pueda generar una crisis humanitaria tras las acusaciones vertidas por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos e insumos fundamentales. Esto lo anunció Sheinbaum luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla. Y el Papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano tras el rezo del Ángelus en la Plaza San Pedro. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó este sábado su profunda preocupación ante lo que consideró como un agravamiento de la situación económica y social en el país y exhortó a buscar caminos de diálogo y cambios estructurales. Luego, en F, encontramos que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, se mostró confiado en que el cierre del gobierno federal decretado a la medianoche del sábado por falta de fondos se resolverá el próximo martes, mañana, con la aprobación de una extensión del presupuesto. Y en otros casos, Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza federal desestimara los cargos que lo hacían susceptible de esta condena. Y al menos 5 personas, entre ellas un menor de 6 años, resultaron heridas este sábado en un tiroteo registrado durante un desfile de Mardi Gras en el estado de Luisiana, un suceso que desató el pánico entre los asistentes y llevó a la suspensión inmediata de ese evento, así lo recoge Europa Press. El alcalde Zoran Mamdani confirmó que las muertes durante la ola de frío extremo invernal que afecta a varios estados en Estados Unidos aumentó a 14 en Nueva York y que al menos 8 de ellas la hipotermia es una posibilidad, a pesar de que se espera por los resultados oficiales de la autopsia. Estamos hablando de que, por ejemplo, en una ciudad como Orlando, en el centro del estado de la Florida, están a menos 5 grados centígrados, allí en la Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio este domingo por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última, partida o lote de documentos en la investigación. Por cierto, que el vicefiscal general estadounidense Todd Blanche descartó que se vayan a presentar nuevos cargos relacionados con la investigación de la red de tráfico de menores relacionada con Epstein, después de que el viernes se publicaran 3 millones de documentos vinculados, parcialmente censurados además. Europa. También es semana en Europa porque el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, apuntó este sábado a que Andrés Mountbatten Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos sobre su presunta relación con Jeffrey Epstein tras la publicación este viernes de más de 3 millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el caso, y eso incluye algunas fotografías suyas muy comprometedoras. Y una persona que había resultado herida en el choque de 2 trenes en el sur de España el 18 de enero falleció este viernes en un hospital y con ello el saldo de muertos se elevó a 46, según informaron autoridades regionales. Y Portugal se preparaba el sábado pasado para
lluvias más intensas, mientras que unos 200,000 usuarios seguían sin electricidad días después del paso de la tormenta Christine, que causó la muerte de al menos 8 personas, según reportes de medios locales. Medio Oriente. Irán considerará a los ejércitos europeos como grupos terroristas, según anunció este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, tras la decisión de la Unión Europea de designar a los guardianes de la revolución como organización terrorista. Una Irán que quiere llegar a un acuerdo para evitar una acción militar de Estados Unidos, según estimó el presidente Donald Trump, después de que Teherán dijera estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balística. Ciertamente no puedo decirte eso, pero tenemos barcos muy grandes y poderosos dirigiéndose hacia esa dirección. Ya sabes, no puedo decirte, espero que negocien algo que sea aceptable. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aseguró este domingo que las recientes amenazas de Estados Unidos no asustan al pueblo iraní y advirtió de que cualquier conflicto derivará en una guerra regional. Hablando de región, Israel anunció este domingo la reapertura del cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, clave para la entrada de ayuda humanitaria, aunque de momento solo será accesible para los palestinos del territorio. Y casi 30 personas murieron, entre ellas una familia entera, en los ataques efectuados por Israel desde la noche del viernes en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Al-Muazzi, en el centro sur y en la costa del enclave. Y Médicos Sin Fronteras saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, según anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos. Y en Reuters leemos que al menos 18 civiles y 15 agentes de las fuerzas de seguridad murieron en ataques coordinados de separatistas en distintos puntos del suroeste de Pakistán, según indicaron las autoridades el sábado. También reportaron la muerte de 92 militantes, incluidos 3 atacantes suicidas. Por su parte, el ministro de Defensa pakistaní, Khwaja Asif, dijo el domingo que los hallazgos muestran que todos los vínculos apuntan hacia la India en los recientes ataques. Todos los valles a lo largo de la frontera afgana, unos 6 o 7 valles. Hay fuertes nevadas y comienza la migración. El ejército ha suspendido las operaciones de inteligencia durante años. No se prevé ninguna operación allí. Esta migración es un asunto rutinario. Guerra en Ucrania. Sobre ese conflicto, 3 notas. Las negociaciones directas entre Kiev y Washington, en busca de una salida a la guerra en Ucrania se reanudarán el miércoles en Abu Dhabi. Luego en Associated Press vemos que las autoridades ucranianas cifraron este domingo en 12 muertos y 16 heridos, de los cuales 9 se hallan graves. El balance del ataque ruso contra el distrito de Pavlograd en la región central, que alcanzó un autobús que transportaba mineros que volvían de trabajar. Y la agencia de prensa alemana nos tiene que el sistema energético ucraniano, destrozado por los bombardeos rusos, sufrió este sábado un corte probablemente provocado por las heladas que dejó temporalmente a Kiev sin metro y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe, según informa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta mañana se produjo un incidente técnico en la red. 2 líneas que conectan Rumania con Moldavia y Ucrania quedaron interrumpidas. Las causas del incidente están siendo objeto de una investigación exhaustiva. Por el momento no se ha confirmado ninguna interferencia externa ni ciberataque. Otros elementos indican que las condiciones meteorológicas podrían haber provocado la congelación de las líneas y desconexiones automáticas. Ahora, mencionaba yo que el ICE, o el Servicio de Oficiales de Aduana, fue tan protagonista ayer en los Grammy como los músicos. Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera, comentó en medio de vítores y aplausos de los asistentes. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos. Eso lo dijo Bad Bunny, quien agregó que el amor es lo único más poderoso que el odio y urgió a la gente a confrontarse a la crueldad con compasión. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia. Bad Bunny, que se lleva el álbum del año Debí Tirar Más Fotos y mejor álbum de música urbana por el mismo título, Debí Tirar Más Fotos. Otros asistentes a los premios Grammy 2026 hicieron declaraciones similares. Billie Eilish, por ejemplo, quien lució un pin de Eyes Out o Eyes Fuera, también aprovechó su momento en el escenario al recibir el premio a la mejor canción del año para criticar a ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Nadie es ilegal en territorio robado, dijo en el escenario tras el reconocimiento de su canción Wildflower. Claro que vamos a escuchar unos segundos de Billie Eilish, pero también algunos de Bad Bunny. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire.
Éxitos. Sonidos en primera fila. Que se lleva la canción del año con Wildflower. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Dale a la Furcada con Cancionera, mejor álbum pop latino. Catriel y Paco Amoroso, Papota, mejor álbum rock alternativo latino. Lady Gaga aparece en mejor álbum pop y mejor grabación dance pop. La primera con Mayhem y la segunda con Abracadabra. Aparece también, por ejemplo, Kendrick Lamar con un montón de premios que lo convierten además en el rapero con mayor número de Grammys ganados en la historia. Y cómo no mencionar a The Cure, mejor interpretación de música alternativa, mejor álbum de música alternativa también. Primero por Alone, luego de Songs of the Lost World. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. El tema es Alone, a cargo de The Cure. Es cierto que F nos tiene que el presidente Donald Trump ha amenazado con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein, por decir que Trump estuvo en la isla de Jeffrey Epstein. Parece que voy a enviar a mis abogados a mandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador. Lo ha escrito en la red social Truth Social. Durante la gala, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton, en referencia a sus pretensiones sobre Groenlandia. Además, son las 7:04 de la mañana. Luego de la pausa, Felipe Capozzolo, presidente de Fede Cámaras, y tendremos a un ingeniero en materiales egresado del Virginia Polytechnic Institute, porque vamos a hablar del gas en nuestro país. Eso y más hoy en nuestro espacio. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.